Bueno, queridos amigos, estamos en otro jueves de vivencias, un jueves muy especial, un segundo encuentro con un querido amigo, un querido hermano de la vida, que nos ha traído en los últimos tiempos mensajes consoladores, diría yo, porque estábamos viviendo en el 2020 como demasiada información negativa. Y bueno, siempre Ricardo González, buenas tardes, noches, que está un placer que estés conmigo en Vivencias por segunda vez. Recuerdas que tú inauguraste este ciclo, así que es un placer enorme de encontrarme contigo, aunque sea a través de la pantallita, para que hablemos. Y me gustaría que desde tu óptica de investigador, de contactado, me dijeras y les dijeras a nuestros amigos cómo estás viendo este presente y qué es lo que ves en el futuro, Ricardo. Bueno, ante todo, sabes, Adrianita, el aprecio y el amor que te tengo, y a Fabio, que nos estará sonriendo desde ese otro lado en el cual él creía, y yo también obviamente creo, que no vivimos solo en esta experiencia física, humana, sino que hay algo más allá. Y justamente esa perspectiva sobre la vida, sobre los procesos, sobre los aprendizajes, es lo que me ha hecho escrutar la situación mundial desde otra visión, ¿no? Que tal vez estamos viviendo momentos muy difíciles. Es más, la palabra tal vez es inapropiada. Definitivamente estamos viviendo momentos indóciles. Sin embargo, si logramos capturar de manera eficiente este gran aprendizaje, vamos a poder, pienso yo, erguirnos, seguir hacia adelante, ver una luz en el horizonte y no caer en un extremo pesimismo. Así es que te agradezco primero que me invites nuevamente a Vivencias y que me hagas esta pregunta. La primera pregunta ya empezaste, como dicen ustedes en Argentina, con los tapones de punta, una pregunta muy profunda, muy intensa sobre lo que está pasando actualmente en el mundo y cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Porque quienes afirmamos haber vivido la experiencia de contacto, que nos hemos enredado en el complejo universo de los no identificados y que lo investigamos también, que en mi caso muy particular, yo empecé como un testigo de contacto y luego a mí me investigaban, ¿no? A mí me investigaban, venían estudiosos y todo para entrevistarme y preguntarme qué vi, qué me pasó, y hubo un momento en que yo dije, basta, o sea, vienen a investigarme a mí y yo prefiero ver por mí mismo qué fue lo que me pasó y lo que ocurre con este fenómeno, y por eso como que me fui inclinando a la investigación más allá de mi testimonio de contacto. Y como te decía, quienes nos hemos mezclado en ese misterio tan complejo del contactismo, del fenómeno ovni y su probable explicación extraterrestre, que es una de tantas en aquellos casos que no tienen explicación, pues terminamos tocando otras cosas, otra perspectiva sobre la vida, sobre el universo, nuestro rol en el planeta, y es esa la otra visión que te decía instantes atrás, cuando escrutaba este panorama mundial, la que nos ha enriquecido para ver que si superamos esta gran lección, podríamos caminar hacia adelante. Ojalá que lo podamos lograr. Así es que sí, creo en un mensaje positivo, de alternativa, de esperanza, de transformación, pese a este escenario complicado que estamos pasando, no solo con la pandemia, sino con muchísimas otras cosas que se han acentuado por esta crisis. Sí, sí, es terrible. O sea, todos pensamos en algún momento, tenemos ese pensamiento de luz y decimos, no, esto tiene que pasar, como todas las cosas debe pasar. El problema es cómo caminamos ese tiempo hasta que todo cambie, ¿no? O sea que debemos buscar la manera de no enredarnos, perdón la expresión, de no enredarnos en todo lo malo. Yo le pido siempre a la gente, deje de mirar noticieros, por favor, porque es una avalancha de malas noticias y muertes y enfermos y en realidad ninguno de nosotros, menos nosotros, de hecho la gente que no está en salud, sabe con certeza si la cantidad de fallecidos que cuentan es en realidad por el COVID o es por cantidad de enfermedades o cosas que a la gente
O sea que ya la tenía y que por el miedo a acercarse a una clínica o a hacerse sus estudios, se ha recrudecido su problema y han fallecido por eso. Y yo sé varios casos que dieron el hecho de que la persona había fallecido por COVID y no era así. O sea, se terminó el cáncer, se terminó la hipertensión, se terminó cantidad de enfermedades. No puede ser esto. Entonces, necesitamos, yo creo, de que cambiemos el pensamiento. O sea, yo sé que lo que estamos viviendo no es fácil, pero para mucha gente es mucho peor de lo que para nosotros, que tenemos la ventaja que no estamos pasando necesidades económicas, ¿no? Tú sabes que cuando empezó todo esto el año pasado, aunque suene muy controvertido, yo publiqué un artículo y también información que me llegó, información no solo a través de la investigación, con los contactos que tengo en otros países, de estar viajando tanto, tú lo has vivido con Fabio, pues haces amistades, ¿no? Y amistades en diferentes ambientes y círculos, ¿no? En mi caso también en ambientes médicos, periodísticos, sanitarios, también de analistas geopolíticos. Conocí mucha gente, son décadas de estar viajando por todo el mundo, y yo acudí a ellos cuando todo esto empezó, hice una investigación a raíz de que habíamos recibido un presunto mensaje de estos seres con los que sostengo vivir esta experiencia de contacto, en donde nos decían de que todo esto que estaba pasando había sido provocado, que no era ningún accidente, y que en base a esta situación sanitaria iba a montarse un ensayo, ¿no? Con restricciones bastante importantes. Y yo la bauticé la pandemia del miedo, porque para mí, sin que entre en la negación de la enfermedad o del virus, porque de que existe, existe, después hay que discutir, como bien dices, al menos es mi opinión también, estadísticas, manejos, circunstancias, toda la periferia que hay alrededor, que a mí me parece que hay cosas que no cierran, desde la OMS hasta otros detalles. O sea, de hecho, hasta en mi nuevo libro hablo un poco de eso, al hilo de otros temas que estoy analizando, ¿no? Sobre esta situación mundial y los mensajes de estos supuestos seres, pero definitivamente alguien utilizó esta gran puesta en escena basada en una enfermedad auténtica, lamentablemente, para hacer un ensayo, ¿no? Yo lo he hecho de principio y le titulé La pandemia del miedo. Y cuando le llamé así, muchos pensaron que yo me había vuelto negacionista, que cuestionaba la existencia del virus, que no había fallecido ni una persona por el COVID, y no, al contrario. Yo tengo amigos, miembros del grupo de investigación de contacto y algunos familiares del Lago de Sol que han fallecido por COVID. Y nosotros hemos hecho la investigación y ha sido por COVID. Y también en el Perú. O sea, mi padre muchos años trabajó en lo que es el departamento de informática del Seguro Social del Perú. O sea, y tenemos muchos contactos, datos, etcétera. O sea, es una situación real, ¿no? Pero también hemos visto otros casos raros que no cierran, ¿no? Que se mete las estadísticas de cabeza, en algunos países se exagera, en otras se oculta, se descuidan otras patologías, es un desastre. Pero como hablaba, no me quiero ir por la tangente, esta situación, algo o alguien la utilizó para hacer un gran ensayo a todo nivel, ¿no? Un gran ensayo psicológico, por eso lo llamo la pandemia del miedo, para ver cómo las personas reaccionan ante reglas, ante disposiciones, ante esta presión producto de una enfermedad real que podría ser tal vez llevada a un concurso de intereses que desconocemos o que no tenemos muy en claro. Todo está mezclado y es un gran ensayo porque como el virus existe y se ha ocasionado una gran mortandad y es una pandemia real como tal, es la única manera de poder justificar una serie de medidas y una serie de circunstancias que pueden afectar nuestro libre transitar, nuestra manera de desenvolvernos. Ya lo había dicho Stephen Hawking años atrás, antes de partir, cuando he hablado muchas veces de este episodio de Alpha Centauri, ¿recuerdas? Sí, sí. Que él había dicho de que varias circunstancias podían amenazar a nuestra civilización y ponerla incluso en jaque, como cambios climáticos extremos, guerras por los recursos, sobre todo los países más pobres, que a veces no tienen facilidad para
tener suministros de agua potable. Pasa mucho en África, en muchas regiones de la India. Me consta, yo lo he vivido allí y tú también has viajado y has visto muchas cosas con tus propios ojos, con Fabio. Y, obviamente, otros incidentes ajenos como el impacto de un asteroide. Y dentro de todas esas características, Stephen Hawking hablaba de una pandemia como algo muy peligroso porque podría justificar, o sea, justamente el tratamiento de una pandemia es como cuando tienes un incendio forestal, que hay un foco y lo tienes que apagar, porque si no lo apagas va arrasando con todo y es imparable. Y eso obliga a tomar decisiones muy drásticas para tratar de frenarlo, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, los Estados Unidos, con toda la tecnología que hay en California, los bomberos, y yo he presenciado y he estado en medio de un incendio forestal en California y no es fácil pararlo. Igual lo ocurre con los virus. Ha pasado siempre en la historia de la humanidad, si no recordemos la gripe española. Pero ahora esto servía, a mi modo de ver las cosas, Adriana, a mi modo de ver las cosas, servía perfecto, como decimos en Perú, de cajón, ¿no? Así decimos, de cajón. Sirve perfecto para justificar una serie de reglas y hasta negocios vinculados con la salud. Está pasando, ¿no? Pero ha revelado cuán frágil es nuestro sistema y también, y esto sí es mía culpa de nosotros, sea provocada o no esta pandemia, que es un tema de discusión que se lo dejo a la gente que está viendo ahora este vídeo, pero al margen de eso, hay un mea culpa en nosotros, que es psíquico, que lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Que es psíquico. Gente triste, deprimida, con neurosis, completamente de cabeza, a raíz de los confinamientos, las cuarentenas, las restricciones, su economía y un largo etcétera, que no han podido manejarlo bien y algunas cosas también de su propia vida personal, su familia, su pareja, se ha visto amenazada por una convivencia forzada, en donde allí sí debo decirlo, creo que en un momento lo hablamos, ya la culpa no es ni el virus ni pusieron la cuarentena, sino que la situación dramática de este confinamiento puso en evidencia de que esa pareja no estaba tan bien como lo pensaban, ¿no? O sea, sencillamente, como cada uno hacía sus cosas por su lado, uno iba a trabajar por un lado, el otro por otro lado, convivían poco, a veces ni con sus propios hijos, ¿no? Que los tenían muchas horas o en la escuela, y al estar todos juntos varios días consecutivos se dieron cuenta que habían cosas por casa que se tenían que corregir, la culpa no la tenía el virus. Entonces, todo esto es una gran revolución psicológica, social, económica, para atender. Y termino, disculpa mi amplia respuesta, diciendo que si logramos, como mencionaba al principio, superar esta situación, vamos a crecer. Y van a haber personas que van a salir mejores de esta pandemia, como le queramos llamar, y van a haber personas que no. Y van a haber personas que no. Lamentablemente, eso es lo que pienso, ¿no? Y creo que ahora que estamos encerrados, como dices, me acordé cuando hablabas del tema de la familia, ¿no? A veces habrá habido padres que decían, no tengo tiempo ni para ver a mis hijos por el trabajo. Y el tener 24 horas los niños en casa, creo que, bueno, esperaban que el colegio empezara nuevamente. Y eso, como dices tú, no tiene nada que ver con el bichito ni con nada, tiene que ver con cada uno de nosotros. Y creo que la posibilidad está que individualmente podamos crecer, podamos comprender, podamos tomar contacto con una humildad que a lo mejor perdimos, con la comprensión, ¿no? O sea, con tantas cosas como para que si individualmente podemos lograr eso, ser mejores seres humanos, de hecho que vamos a ayudar al grupo en el que pertenecemos o a la familia o como sea, para que si nos ven bien puedan, más allá de las palabras, puedan darse cuenta que todo se puede lograr, no caer, como decíamos al principio, en el pozo de la depresión, ¿no? Así es. Ricardo, otra preguntita. En el tema de estos contactos, ¿tienes una idea o te dijeron en algún momento, te dieron a entender el por qué tenemos que vivir esto? Es decir, más allá de la evolución que necesitamos. ¿Pero por qué el plan? Mira, como tú sabes, esta experiencia de la que afirmo ser parte, y hablo en plural porque soy un testigo de tantos a lo largo de la historia en el mundo, empezó para mí en Perú.
primero con avistamientos de objetos de alta extrañeza, anómalos, que presencié cuando era un niño, a las afueras de Lima, la ciudad donde yo nací. Esos avistamientos fueron en la región de Chosica, seguro te acordarás, cuando investigaban la zona de Marcahuasi, que le interesaba mucho también a Fabio. Seguro lo habrá conocido por José Carlos Paz García, que era su gran amigo, el entonces presidente del IPRI, y yo participé en mi juventud pues con el IPRI, con el Grupo Rama, cuando era muy muchacho, y recuerdo experiencias maravillosas y sobre todo la amabilidad de José Carlos Paz García, ¿no? Bueno, pero mucho antes de todo eso, de esa búsqueda, de todas las etapas que yo pasé, de niño, yo tuve avistamientos en la zona de Chosica, camino hacia Marcahuasi, camino hacia la Sierra Central. Y así empezó todo para mí. Esto lo vuelvo a repetir para aquellas personas que se han enganchado con esta entrevista y de pronto no saben a qué me refiero cuando hablo de los contactos. Y más tarde empecé a recibir supuestos mensajes mentales telepáticos de estos seres, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque en mi familia no se hablaban de estos temas. Vengo de una familia normal, de clase media, que no se interesaba en estos asuntos. Mi padre tenía una ligera inclinación por el misterio, le llamaba la atención a él sí el fenómeno ovni, pero ese tema no se hablaba por la casa. Mi papá no pertenecía a ningún tipo de grupo, ni mucho menos. Mi papá era un alto funcionario de Seguro Social, como te digo, y mi mamá trabajaba en una oficina bancaria, ¿vale? O sea, nada que ver. Pero cuando ocurrió ese mensaje, cuando yo estaba estudiando unos exámenes que tenía que rendir en mi carrera, mercadotecnia en ese momento, pues esos mensajes aparecieron cuando estaba en pleno break, descanso en el estudio, con una voz en perfecto castellano, con cierto tinte metálico, que irrumpió mi cabeza, Adriana, y me decía: no dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo y tendrás una corroboración de que esto es auténtico. Así empezó todo. Antes ya había tenido los avistamientos de fines de los 70 cuando era niño, una experiencia que también fue un caldo de cultivo importante en 1988, pero el mensaje no llegó hasta recién en 1993. Y efectivamente, esas corroboraciones arribaron con avistamientos de objetos luminosos, primero sobre la vivienda, luego en otras zonas más despobladas, deshabitadas, a las afueras de Lima. Tal como había mencionado los mensajes, aparecían estos objetos y así empezó una gran aventura de contacto. Y ahí es cuando varios investigadores empezaron a seguir mi caso y yo me sentía como un bicho raro. Yo entiendo que es muy importante la labor de los investigadores. De hecho, esto lo hizo Fabio y lo hizo muy bien y siempre fue muy ético y amable con los testigos. Incluso cuando les hacía los estudios médicos, etcétera. A mí me hicieron estudios de todo tipo también en Lima en un primer momento, pero en mi caso personal yo decidí: gracias chicos, yo voy a investigar este tema por mí mismo. Lo que me pasó a mí y lo que está pasando alrededor del tema. Obviamente al principio yo pequé de ingenuidad, porque como me movía en ese ambiente de contactismo en Perú, no tenía tal vez una visión muy objetiva del asunto. Es una visión que yo he tratado de ir ganando con el error, con el aprendizaje y el transcurso de los años. En medio de todo ese proceso, y ahora sí te contesto directamente la pregunta, esto fue una introducción para la gente que nos está mirando, recibimos mensajes de estos supuestos seres. Digo supuestos para no condicionar, yo no tengo ninguna duda de estas experiencias, en donde nos decían que llegarían momentos muy importantes para la humanidad en donde no sabríamos ni en qué creer ni en qué pensar. Y cuando llegasen esos momentos, que no teníamos que estar pendientes de estos mensajes o estas experiencias, sino que los teníamos que vivir solos, que teníamos que afrontarlos con entereza y resolución espiritual, con esos términos, que obviamente son términos que tal vez tu cerebro decodifica o interpreta ante el impulso telepático de estas entidades que afirman ser de origen extraterrestre, al menos en nuestro caso, particularmente del sistema estelar Alpha Centauri, seres de aspecto humano como nosotros, como lo he descrito siempre. Y en 2019, en Atacama, y hablo de una experiencia más reciente, nos habían advertido que el 2020 iba a ser muy particular y que las pruebas del mundo, sí, las pruebas del mundo que íbamos a enfrentar, que no nos desanimasen, que no nos desanimase. Incluso nos habían hablado del simbolismo
de un lugar muy especial en el planeta, que es el Monte Hermón, que se encuentra en Oriente Medio, en Israel, que es un reloj profético en muchos acontecimientos, a mi modo de ver las cosas, y que eso marcaba de alguna manera lo que representaba el 2020. Y justamente en Hermón, en su simbolismo, está la cueva de Banias o de Panias, en donde residía el semidios fauno Pan. Por eso se llama Panias o Banias en árabe, se pronuncia como B, pero es Panias. Y justamente este semidios Pan protegía secretos, información, y no se lo entregaba a los buscadores o a la humanidad en este arquetipo, en este símbolo, si no estaban listos. Así que los podía enloquecer, tocaba su flauta, la flauta de Pan, y los enloquecía, ¿no? Como una manera de proteger los misterios del bosque, de las cuevas, del agua. Es un símbolo. Los enloquecía, Pan. Por eso, de ese artilugio mágico viene la palabra pánico, o pandemia, o pandemonio, ¿no? Entonces, cuando analicé estos símbolos que surgieron en la experiencia Atacama, la invitación, los mensajes y todo, que sé que puede parecer muy rebuscado o enrevesado, pero habitualmente ha sido así la forma de contacto con ellos, ¿no? Que nos han invitado a investigar, a analizar. Nos dijeron, y este es el titular, que el 2020 iba a estar marcado por el simbolismo de Pan. O sea, más textual no podía ser, ¿no? Así que, ¿qué enseña ese simbolismo? El simbolismo enseña que si tú estás en tu centro y estás en tu equilibrio, no entras en el pánico por la flauta del semidios fauno, que es la alegoría a la que quería llegar en base a todo esto. Es lo que nos dijeron, y no estoy hablando con el diario del lunes en la mano, sino que había más de 300 personas en Atacama que recuerdan cuando leí estos mensajes, analizamos de alguna manera esto, y también vivimos un avistamiento programado donde estos seres incluso nos dijeron que iban a aparecer en un horario exacto en el desierto, y lo hicieron ante las 300 y pico de personas, en donde habían reconocidos investigadores, como el equipo de Rob Freeman, que vino de Canadá. Estaba también Giorgio Piacenza, que tú lo conoces, ufólogo, investigador, sociólogo, es asesor de la Fuerza Aérea Peruana. También estuvo Paola Harris, como sabes, la reconocida investigadora ítalo-norteamericana, que fue la asistente de Allen Hynek, y también que hace trabajos de campo con Jacques Vallée, amigo de Fabio, ¿no? Que acaban de publicar juntos un libro maravilloso que se llama Trinity, sobre la explosión de la bomba atómica en Nuevo México y su implicancia con un posible UFO crash, ¿no? 2 años antes del caso Roswell, que fue en el 47. Entonces, todo esto está muy probado, muy verificado. Por eso que hay gente que se enoja cuando aparece un escéptico y desde internet o sentado desde su poltrona cuestiona las experiencias de otros. Y hay cientos de personas o miles de personas que vivieron todo esto con nosotros, ¿no? Y saben que no estamos mintiendo. Así que igual no se trata de convencer a la gente de lo que vivimos, sino invitar a pensar y a reflexionar. Sí, estos seres dicen que estamos en un momento en donde no vamos a saber ni en qué creer ni en qué pensar, pero para encontrar el equilibrio tenemos que ir por el camino del medio, con sensatez, tranquilos, en paz. Sí, todo lo que está sucediendo, yo digo que cuando uno se sale de su centro, como decías tú recién, ¿no? O sea, cuando estamos en el centro tenemos más claridad mental, de hecho, que la que podemos tener cuando nos distraen. Lo que no debemos permitir es la distracción en este momento, yo creo. Y todo está como armado para distraernos. Uno prende televisión, prende cualquier medio de información, lee un diario, lee una revista, y a mí personalmente me pasa, veo como un enorme cartel que dice distracción. Distracción, todo el tiempo, distraernos. Y cuando nos distraemos quiere decir que no estamos en nuestro centro. No podemos ver claro. Esto es lo que representa Pan, ¿no? Simbólicamente, en esta interpretación. Pánico, que es una exacerbación de tu respuesta ante los miedos, que el miedo como tal no es malo, es una sensación de alerta, de supervivencia, pero cuando entra en un desorden es el pánico. Y luego el pandemonium, que es otro término muy interesante, que es un gran desorden, como está ocurriendo, por ejemplo, con la información. Y no solo en los medios de comunicación masivos, sino también en las redes sociales. A ver, las redes sociales en realidad son actualmente los medios de comunicación masivos, ¿no? WhatsApp, Telegram,
Facebook, etcétera, donde también están circulando informaciones engañosas, ¿no? Porque uno dice, no, la televisión, los noticieros, digamos, la bajada de línea oficial, que si puede cometer pues, un error, un sesgo, una inducción de miedo, yo creo que está pasando mucho de eso, coincido contigo, pero también lo he visto en las redes sociales, y no a manos de los grandes medios de comunicación, sino a manos de personas como tú, como yo, que enojadas e indignadas por lo que está pasando, comparten noticias que son fraudulentas. Y al hacerlo de esa manera, están como fortaleciendo ese lado que están cuestionando. ¿Se entiende? Entonces, yo he tenido más discusiones en el ámbito privado con gente que está en este camino, aparentemente, ¿no? Que está en este camino y que trata de hacer una denuncia de estas injusticias que estamos viendo, que con los propios escépticos, ¿no? Que con los propios escépticos de estos temas, ¿no? Que al final, cuando suenan los tiros, se ve quién tiene los pantalones en la guerra, se dice, ¿no? Y muchos de los escépticos los he visto, debo admitirlo, más centrados, más ecuánimes con la información, y muchas de las personas que tú esperabas, que están en el camino, las he visto más desequilibradas, compartiendo barbaridades y falsas noticias en los medios de comunicación, en sus redes sociales, sin verificar la fuente, ¿no? Y esto le hace el juego al otro lado, vamos a decirlo así. Entonces, obviamente, yo no soy quien para decir qué es verdad o qué no es verdad, solo estoy dando mi opinión, pero cualquier persona en un pleno ejercicio de su intelecto, verificando una fuente, una noticia, se da cuenta si se está sumando al pandemonio, ¿no? A la infodemia, como le llamaron los sociólogos a esta situación. Y todo esto, el sobreexceso de información, con intoxicación de información, uno de los grandes males del fenómeno OVNI, ¿no? Que dentro de algunas verdades, como bien decía Fabio en su día, habían conjuras, habían virus de información en el medio, como para cargarte un tema, ¿no? Como cargarte un tema, como por ejemplo, yo recuerdo que con Fabio, y disculpa que salte para el otro lado, yo lo conocí personalmente a Fabio recién en una fecha tan tardía como 2006, hace unos 15 años, cuando lo entrevisté para mi programa Enigmas en Canal 13 de Paraguay. Y recuerdo que el motivo por el que lo estaba entrevistando era un estudio, un análisis que mi equipo de producción había hecho en ese momento sobre la autopsia de Roswell. Y coincidimos, como casi siempre me ha pasado con el querido Fabio, en que la autopsia era un muñecazo, ¿no? Sí. Y que obviamente era parte de una falsa información sembrada para cuestionar el caso Roswell, que es harina de otro costal. Entonces, los entusiastas del fenómeno OVNI, sin hacer un análisis, una investigación de la autopsia, la empezaron a compartir en ese momento que no existían las redes sociales como hoy, ¿vale? Lo que había, no sé, estaba Messenger, o sea, eran otros tiempos, empezaron a compartir la información diciendo, aquí está la autopsia de un ser extraterrestre. Y cuando salió Ray Santilli, el productor británico, que hizo un negocio con esta historia, como bien lo dijo mi programa Fabio, chicos, fue un muñeco y lo hicimos así. Ah, como esto es un muñeco, entonces todo el caso Roswell también es falso. Y es lo mismo que está ocurriendo con la pandemia y mucha gente que está citando falsos estudios, está citando falsas declaraciones de científicos, está citando un montón de cosas que son falsas, y cuando de pronto tú charlas y le dices, oye, pero esto no es verdad. Ah, entonces tú estás del lado de Soros, estás del lado de Bill Gates, te vas a vacunar, eres parte de los Illuminati. No, pará, yo solo estoy diciendo de que esa imagen, que esa información es falsa. Es un tema periodístico, ¿no? Y esto lo hemos vivido con el fenómeno OVNI, muchísimo. Y está pasando ahora, Adriana, querida, con este UFO disclosure, como dicen allá, esta revelación inminente del gobierno norteamericano a través de su servicio de inteligencia sobre lo que saben, no van a decir nada. No van a decir nada. Y lo que digan, no sé si viste el vídeo que no compartí de nuestro amigo Juanjo, JJ Benítez, y bueno, su hijo lo estaba filmando. ¿Y qué piensas, papá, sobre esto? ¿No? Y Juanjo me hizo reír, siempre tan él, dice, nos están tomando el pelo. O sea,
lo que investigamos y hemos vivido también este fenómeno, nos están tomando el pelo. O sea, hace décadas que los militares norteamericanos saben que esto es verdad. Saben que hay inteligencias no humanas detrás de un porcentaje de los avistamientos ovni que no tienen explicación, que han recuperado naves que se han estrellado, como dice Juanjo en ese vídeo, criaturas, etcétera, etcétera. Y ahora dicen, bueno, sí, el fenómeno ovni es verdadero, para que después digan, no, era tecnología militar secreta nuestra, no, eran los rusos, eran los chinos. No. Bueno, esta es mi explicación a Pandemonium. El Pandemonium está en todo. Por eso hay que procurar ser muy juicioso con la información. Sí, sí. Es que además de algún error, como sea en el caso Roswell, que una parte sea un escenario, una fabricación de algo, etcétera, que ha tenido la idea alguna persona para hacer dinero, no quiere decir que todo el caso Roswell es falso. O sea, ¿por qué vamos siempre a los límites, no? Eso no es, o sea, no te da la posibilidad de que da la investigación de repente decir, bueno, esta parte no es real, pero ojo, el caso en sí es real, ¿no? Igual ocurre aquí en Capilla del Monte. Me encuentro acá en Capilla del Monte, mi casa, mi despacho, lo estoy haciendo este vivo contigo, pues estoy muy cerca de la base del Uritorco, y ocurrió muchas veces con algunos episodios que no fueron tales, ¿no? En la ufología, en el contactismo, hay fraudes, desengaños, malas interpretaciones, exageraciones, y bueno, uno tiene que hacer un mea culpa e ir separando el agua del aceite. Pero aquí ocurrió, por ejemplo, con la huella del pajarillo, en 1986, que de pronto venía un investigador y decía, ya encontré lo que sucedió. Esta huella fue la caída de un rayo, porque justamente hubo una tormenta y lo que originó este fenómeno fue una centella, un rayo globular. Luego viene otro investigador, y todo muy fundamentado, sustentado. Luego viene otro investigador, no, pero yo llegué antes, y yo descubrí de que esto fue un incendio provocado, hasta hablé con las personas implicadas que le prendieron fuego, mientras otros decían, pero esto no es posible, o sea, yo que vivo aquí hace varios años, o sea, generar un incendio y apagarlo en medio de los vientos ahí en las sierras del Pajarillo, o sea, es muy peligroso, puedes generar un incendio forestal importante. Bueno, dijeron que habían encontrado evidencia de que había sido un incendio provocado. Y luego apareció otro investigador diciendo también con fuentes militares muy importantes, como por ejemplo Brad Hunter, que yo lo quiero mucho, que es un excelente estudioso periodista, que tal vez se había tratado de la caída de un misil del proyecto Cóndor, de la Fuerza Aérea Argentina, y esto explicaría por qué los militares habrían acordonado la zona. Como no se encontró el cráter, sino era el pasto quemado, no se podía asegurar que fue obviamente el misil, pero Brad Hunter hizo una investigación periodística con militares y él como periodista solo contó lo que sus fuentes le transmitieron. Pero si te pones a analizar, solo te he contado 3 casos, te puedo seguir contando otros más, no se ponían ni de acuerdo en qué fue lo que pasó en el Cerro Pajarillo, ¿no? Entonces, imaginemos de que se junten todos los escépticos y digan, no pasó nada en el Cerro Pajarillo, fue, no sé, un incendio provocado. Entonces, como el Cerro Pajarillo no tiene nada que ver con un fenómeno inexplicable, con un fenómeno vinculado a los ovnis, todo lo que se habla alrededor del Cerro Uritorco, todas las personas que dicen que han tenido experiencias, todo lo que en su día contaba Terrera, por ejemplo, todo es falso. Terrera, por ejemplo, en algún momento él citó fragmentos de la obra medieval Persífal, que asociaban reliquias sagradas en la Argentina, y esos fragmentos son una interpretación, es cosecha propia de él, que no está en el texto original. Entonces uno dice, bueno, como Terrera mencionó que Argentum, que el bastón de mando, que el Santo Grial y no sé qué cosa, y eso no está, para ser honesto y riguroso periodísticamente, en el texto original, todo lo que dijo el señor Terrera es un fraude. Te puede invitar a desconfiar y a mirar bajo la lupa sus otros libros y toda la información, pero ya así nomás poner todo en el mismo saco es terrible. Y este tema es así, o sea, este fenómeno es así. Y así pasa con todo, incluyendo este pandemonio que estamos viviendo, ¿no? Sí,
Sí. Bueno, Enrique, ahora lo que quiero es que hablemos de tu nuevo hijo de papel y tinta, como llamaba Fabio Azulgibrod. ¿Cuándo comenzaste a pensar que le ibas a dar vida? Contanos la parte íntima de ese libro. Tú ¿Cuándo has lo vivido empezaste a eso pensar? muy bien. Tú has vivido este proceso muy bien con Fabio en su día, con los libros que ha publicado. Y también lo hemos hablado el año pasado, en pleno confinamiento, que yo me dediqué a escribir este libro, ¿no? Te cuento rápidamente cómo fue. Yo me encontraba el año pasado en Estados Unidos, en el mes de enero, y recibo un mensaje de Toñi Romero, mi editora en Luciérnaga, de Grupo Planeta España, preguntándome si tenía algún proyecto de un nuevo libro. Yo en ese momento estaba con 3 proyectos de nuevos libros, que todavía no había empezado a redactarlos, sino que había visto la información que tenía y en base a eso 3 publicaciones diferentes que van saliendo con el tiempo, ¿no? O sea, a veces en mi mesa de trabajo puedo tener, sin exagerar, 20 o 25 proyectos de libros. Y algunos salen y otros no salen o se demoran. A veces entregas el manuscrito y no se publica al mes siguiente, puede pasar un año. O sea, es así, ¿no? Y le mando 3 propuestas a Planeta. Entonces, su sello, Luciérnaga, con el que trabajo, me dice Tierra 2. Y yo, te soy honesto, y lo admito en el libro, yo puse Tierra 2 como una tercera opción. Yo en realidad estaba más interesado en otra que tenía, vinculada con una investigación en los Andes del Perú, que no he publicado. También tenía otra investigación en Medio Oriente, que estaba vinculada con lo que yo llamo la hermandad de la mano roja, ¿vale? Que para mí tiene un vínculo con un acontecimiento muy antiguo en Medio Oriente, con Asia Central particularmente también, o sea, de Medio Oriente, lo que es Siria, Líbano, Israel, el reloj profético que hay en esa zona, con Asia Central, con mis expediciones al Altai que tú conoces, con el chamanismo y su vinculación con esas manos con polidactilia de 6 dedos y su implicancia con América, incluyendo Argentina. Entonces, yo quería publicar eso. Y tenía un libro llamado Tierra 2, en donde trataba de analizar, profundizar lo que ya había escrito en mis libros de edición independiente, como Los extraterrestres del planeta Apu o El Arca, porque habían quedado muchos puntos en el tintero, muchos puntos, ¿no? Y me contesta Planeta y me dice, ese libro, el que yo pensé que no iban a publicar. O sea, no es fácil publicar un libro del tema OVNI, tú lo sabes muy bien, ¿vale? En una editorial grande, no es fácil. Y lo más inquietante, que en ese proyecto de libro de Tierra 2, cuando se lo había planteado a Planeta, yo tenía en agenda hablar en un capítulo sobre una pandemia, pero basado en las advertencias de Stephen Hawking, ¿no? Quería hablar sobre la amenaza de los cambios climáticos, si es que realmente existe como tal, si los humanos los provocamos, si hay algo ajeno a la Tierra que lo pueda generar, sobre el impacto de un asteroide, sobre una pandemia, porque esto fue lo que ha dicho Hawking desde siempre. Y en base a eso había escrito el primer borrador del libro. ¿Quién se hubiese imaginado todo esto, no? O sea, como si hubiese sido digitado de arriba. Me aceptan ese libro, esa propuesta, y cuando termino de realizar mi viaje en Estados Unidos, y bueno, empecé a trabajar con todo esto, ¿no? Empecé a trabajar con todo esto porque había estado en Estados Unidos, después estuve en México, y después empezó esta situación en el mes de marzo del 2020, al menos para nosotros en Sudamérica, empezó el confinamiento y yo antes ya había firmado contrato con Planeta, antes de eso. Entonces empecé a escribir el libro, lo entregué en octubre, o sea, tuve bastantes meses no solo para escribirlo, porque como tú sabes, escribir un libro no es tan difícil, sino elegir qué información vas a colocar, ¿no? A veces tienes que pasar 4 o 5 días escuchando tus cassettes, en mi caso, si son muy viejos, de grabaciones de audio que hiciste, examinar fotografías o audios, si lo hiciste con equipos digitales modernos, consultar algunos estudios, otras investigaciones, si estás citando a otras personas, tus cuadernos de campo, o sea, hacer toda una recopilación de esa información para escribir de pronto 2 párrafos.
2 párrafos. No es que te sientas y escribes 200, 300 páginas de un sopetón, sino que vas escribiendo de acuerdo a lo que tienes y lo vas organizando. Lo entrego en octubre y el 2 de junio, hace una semana, lanzaron el libro, que ya se transformó en un éxito editorial, al menos en la tienda digital de Amazon Kindle, en novedades, en lanzamientos en su categoría, está número 1 desde que salió, al menos hasta el día de hoy, y también está entre los más vendidos. Y también hay una edición impresa que de momento está disponible por ahora solo en España. Así que muy contento que este libro, que hace una síntesis de las experiencias de contacto que afirmo haber tenido con estos seres en el Perú, vinculados con Alpha Centauri, como ya dije, pero también hablo en el libro sobre el mensaje, las advertencias sobre el planeta, sobre el futuro, que había quedado muy pendiente ese análisis en mis anteriores publicaciones. Y por eso creo que ha calado tan hondo, ha impactado tanto Tierra 2, ¿no? Porque tiene más mensaje, tiene más información, es un análisis más profundo, no es solo un libro de contactismo donde estoy contando nuestras experiencias, sino que va mucho más allá. Y gente que ha leído mis anteriores libros, que ya conoce esta historia, que ya conoce esta experiencia, han quedado muy impactados cuando lo han leído bajo esta redacción, ¿no? Con esta perspectiva y enfoque. ¿Vos creés que hay todo, además, como dijeron muchos científicos, como un prepararse para ir a otro planeta, buscar vida, instalarse en otro planeta? ¿Creés que la humanidad... Absolutamente. Absolutamente. Yo lo mencioné, digamos, de pasada en mis anteriores publicaciones, en mis conferencias, en base a esta información de los extraterrestres, pero en este nuevo libro, En Tierra 2, yo le dedico un capítulo entero al programa espacial secreto, ¿no? Recuerdo que Ivica, aunque esto suena a ciencia ficción, Ivica es una entidad de origen extraterrestre, la que ha estado en comunicación con nosotros, y otra entidad también que se presenta con el nombre de Antarel, seres que han sido vistos por otras personas, no solo por este humilde testigo, ¿vale? Nos habían dicho que el programa espacial secreto estaría llevado adelante principalmente por emprendimientos privados. Me decían que era una locura, porque obviamente cuando hablamos del espacio y de mandar un cohete, pensamos pues en la NASA, pensamos de pronto en los rusos o hasta en los chinos, ¿no? Sobre todo los chinos, la República Popular China, que tiene una base muy importante en el desierto de Gobi, obviamente en su región, porque el desierto de Gobi también implica Mongolia, ¿no? Y hoy por hoy los principales emprendimientos aeroespaciales son privados, efectivamente, como nos habían adelantado estos seres. ¿Quién se hubiese imaginado que Jeff Bezos, el líder de Amazon, que es una de sus tantas empresas, uno de los hombres más ricos del mundo, se iba a implicar en la fabricación de piezas para módulos espaciales como los que se quieren enviar, por ejemplo, a la Luna? ¿Quién se hubiese imaginado que el personaje de Tony Stark, ¿no?, en la serie Avengers, Los Vengadores, el que se transforma en Iron Man, el hombre de hierro, iba a cobrar vida en Elon Musk, que de hecho en su centro de SpaceX en California tiene una estatua a tamaño natural de Iron Man, como si fuese una ironía del destino, y el tipo ha logrado enviar cápsulas, como la cápsula Dragón, desde la Tierra para acoplarse con la Estación Espacial Internacional, y lo ha hecho de forma exitosa. También ha tenido otros fallidos despegues con otros test que ha realizado, pero sigue caminando fuertemente para colonizar, al menos de momento, Marte. Entonces, cuando Stephen Hawking decía en 2016, un año después de nuestro contacto y nuestras publicaciones, que teníamos solo 100 años para prepararnos en una exploración consciente del espacio que nos pueda llevar, por ejemplo, a Alpha Centauri, no estaba jugando este hombre. De hecho, le han repreguntado una y otra vez después de esa conferencia famosa del 12 de abril de 2016, y en la BBC de Londres él dobló la apuesta y dijo lo mismo. Luego nos enteramos que A.B. Love, una eminencia en Harvard en astronomía, que acaba de publicar su libro Extraterrestre, que está traducido al español gracias a Planeta, que habla de que el asteroide Oumuamua, que significa explorador en ese lenguaje hawaiano, porque desde allí se detectó que podría ser
podría ser una vela solar de origen extraterrestre, como una sonda, nos enteramos de que él, que Avi Loeb, formó parte del equipo de Hawking también para diseñar las nanosondas impulsadas por rayos láser que puedan llegar a Alpha Centauri para ver en qué planeta, en qué mundo enviaríamos hipotéticamente una misión tripulada en el futuro. Qué curioso, pues, que luego de nuestro contacto, lo que dijimos en el 2015, que se dé la conferencia al mismo día, al año exacto, en Nueva York con Stephen Hawking, y que después, oh, miren chicos, hemos encontrado una supertierra en Próxima Centauri. O sea, si uno va siguiendo las migas de pan, va a encontrar el hoyo que te lleva a un mundo maravilloso y desconocido. Y eso es lo que está pasando con Alpha Centauri. Y es lo que cuento en mayor detalle en Tierra 2. En el libro. Ricardo, ¿por qué crees o qué lugar pensás que es, aunque Alpha Centauri sea lo más cerca, que puede ser posible? ¿Hay posibilidad solo de Alpha Centauri o hay varias posibilidades de lugares donde puede haber un futuro planeta habitable para nosotros? De momento, la información que dispongo, primero por la experiencia de contacto, porque así llegó esta información para nosotros, que fue llegando poco a poco. El primer episodio fue en el 2001 en Perú, y luego el definitivo con los detalles fue en el 2015 también en Perú, en los Andes. Una experiencia que he contado muchas veces y que, como digo, fue el anticipo de lo que más tarde iba a decir Stephen Hawking, corroborando la información de los extraterrestres. Obviamente, solo tenemos esa información de Alpha Centauri, como tú bien dices, porque es el sistema más cercano a nosotros, ¿no? Es el Sol más cercano al nuestro. O sea, Próxima Centauri forma parte de un sistema triple de 3 soles que está a unos 4 años luz de distancia de nosotros. O sea, relativamente cerca, ¿no? Lo que pasa es que si lo evaluamos con nuestra actual tecnología, ese viaje es una imposibilidad a corto plazo. Pero si encontramos una nueva tecnología que pueda distorsionar el espacio-tiempo y viajar de otra forma, como dicen los extraterrestres que esto va a ocurrir gracias a las investigaciones de los grandes aceleradores de hadrones, todo va a cambiar. Y tal vez Alpha Centauri sea solo un primer paso. Pero antes de Alpha Centauri, tenemos en mira volver a la Luna y viajar a Marte. No es un detalle menor porque no hemos podido volver a la Luna, al menos oficialmente, desde el año 72. Del año 72. Y estamos tratando de volver a nuestro satélite, colonizar Marte, que de acuerdo a la información que yo manejo, también es como un paso intermedio de entrenamiento mirando hacia Alpha Centauri. También para alimentar estas sondas del tamaño de una SIM card, de una tarjeta de un celular, por ejemplo, son muy pequeñas, impulsadas por rayos láser, pero los rayos láser, si los lanzamos desde la Tierra, en la atmósfera pueden perder buena parte de su capacidad, así es que si los emplazamos en la Luna, los emplazamos en Marte, hay menos resistencia para que esa energía los pueda conducir hacia Alpha Centauri. Así es que está muy interesante todo esto que se está programando al corto plazo, al corto plazo. Elon Musk quiere que en los próximos 10, 20 años ya tengamos una colonia en Marte. O sea, esa es la vuelta de la esquina. Sí. Hay toda una teoría que dicen que hay una base extraterrestre en la Luna. Sí. ¿Es real? Sí, yo no tengo ninguna duda de eso, por experiencias personales y también por información que yo he podido compartir con algunos exastronautas norteamericanos y soviéticos. Hay una base subterránea en la Luna y también existe una base orbital que nosotros no podemos ver desde la Tierra y que se oculta detrás de la órbita lunar. Una base extraterrestre. Ellos dicen, según estos mensajes, y hay que tomarlos con pinzas, sé que suena una locura, un delirio, pero lo voy a decir igual, que nosotros tenemos una prohibición física de viajar más allá del espacio, marcado por el límite de la órbita lunar, ¿se entiende? Es decir, que nosotros de tener las posibilidades de viajar a Marte
o las lunas de Júpiter, no podríamos hacerlo porque estamos prohibidos. Somos una civilización en aprendizaje, en una especie de cuarentena, si se puede decir así, y no podríamos viajar más allá de la órbita que marca nuestro satélite natural, la Luna. Sin embargo, lo que dicen ellos, estos seres en sus mensajes, es que ciertos hallazgos tecnológicos, fuentes de energía en el mundo subatómico, están cambiando las reglas de juego y ya no hay razón de ser de mantener esa cuarentena. Entonces el ser humano podría viajar más allá de los límites de la Luna. Cuando nosotros lo hemos intentado, desde fines de los años 60 y los primeros años, en realidad es una aventura de 3, 4 años, hay que decirlo así, en la Luna, pasó algo y no volvimos, al menos oficialmente, a la Luna desde 1972. Y se supone que tenemos una tecnología muy superior a la que teníamos en el año 69. Por eso es raro, ¿no? Claro, por eso que algunos piensan, no, nunca fuimos a la Luna, todo fue un montaje, pero la información que yo tengo es que sí fuimos a la Luna, fuimos con una tecnología que no fue revelada, no con lo que han dicho, ¿no? Que fuimos con una tecnología muy primitiva, no, sino que teníamos algún tipo de respaldo tecnológico que surgió, como me dijo en su momento Edgar Mitchell, astronauta, del incidente Roswell, ¿no? Que fue en el 47, obviamente ya a fines de los 60, algo habían logrado comprender para por lo menos hacer un pinino, ¿no? Un primer pasito hacia la Luna. Pero nos comportamos tan mal y empezamos a romper ciertos protocolos que parece que algo o alguien nos prohibió volver a nuestro satélite. Y nos quedamos detenidos en el año 72. Otra versión, que es abanderada por fuentes de nuestro amigo en común Juanjo, JJ Benítez, es que se supone, supuestamente, los militares norteamericanos encontraron ruinas en la Luna o instalaciones de una civilización obviamente no humana, extraterrestre, y las destruyeron, que utilizaron explosivos y al hacerlo contaminaron radioactivamente la Luna y por eso no se pudo volver. Esto lo comentó en su momento Juanjo, según sus fuentes, en un documental en la televisión española muy polémico, muy comentado, llamado Mirlo Rojo, que de pronto la gente que está viendo este vivo contigo, Adrianita, lo pueda investigar. Así es que, sea lo que sea, que hay múltiples versiones, algo pasó y no fue bueno y no pudimos volver a la Luna y ahora sí, parece que se están abriendo todas las posibilidades de ir a la Luna, de ir a Marte, porque tal vez nuestros científicos ya avisoraron o ya están por descubrir, si es que no descubrieron, el santo grial de la física. Y si ya lo encontraron, los extraterrestres le llaman Minions, todas las reglas de juego cambian. Okay. ¿Cómo está? Porque sabemos que Estados Unidos es el gran marketing, ¿verdad? Sí, es el gran marketing, que no es mucho de mi simpatía. Nunca sabes cuándo te dicen la verdad, nunca sabes cuándo te engañan a medias, no sabes cuándo te engañan totalmente. Pero sin ser comunista, y hago esta aclaración porque es ridículo que la gente, si vos no estás a favor de Estados Unidos y preguntás algo o te interesa algo de Rusia, sos comunista. ¿No sabías eso? Bueno, pasó con el tema de la vacuna. Llegó una vacuna rusa. Ay, yo no me la pongo. Si leo Galeano, soy comunista. Si leí El Capital, soy comunista. Si leo Mario Vargas Llosa, soy de derecha. Si me encanta Borges, mi escritor favorito, soy de derecha. O sea, no hace falta que hagas la aclaración. O sea, los cartelitos, los famosos cartelitos. Pero quienes no tienen un marketing así tan abierto como parecer los mejores del mundo, que es Rusia. No sé si sabrás o tendrás una idea de cuáles son los avances a nivel espacial de los rusos. Muchísimos. Lo que sucede es que la ventaja que contó Estados Unidos se llama Segunda Guerra Mundial, la operación Paperclip, que muchos científicos y militares de la Alemania nazi, que habían logrado un gran avance en cohetería y que fue la base de la industria aeroespacial, migraron en un acuerdo a Estados Unidos, ¿vale? Y lo que hoy conocemos como la CIA, Servicio de Inteligencia, y la NASA, nació de las cenizas de la inteligencia y los pininos científicos de la Alemania nazi, ¿vale? Ocurrió más en Estados Unidos que en la Rusia, que luego se transformaría
en lo que conocemos pues, como la Federación Rusa actual y a caballo en el medio en su historia con la Unión Soviética. Yo tuve la oportunidad de dialogar con Marina Popovich, que no sé si creo que tú la conociste también. Y la conocí porque estuvo en un congreso con Fabio aquí en Argentina. Vale, divina Marina, y yo estuve con ella en un congreso en Lima, y de hecho ella fue la que me compartió la famosa fotografía del OVNI, o de la anomalía, o de lo que sea, en la misión Phobos 2 de 1989, una misión espacial rusa, que perdió contacto con el cosmódromo de Baikonur, pero logró captar ese objeto que tenía más o menos unos 27 kilómetros de largo, ¿no? O sea, tendrías que tomarte un remis de una punta al otro, ¿no? Para moverte. Bueno, la cuestión es de que Marina Popovich, que era una piloto de pruebas condecorada, o sea, en Rusia, su esposo astronauta, ¿no? Tuvo un acceso importantísimo a información. Hablé con ella y luego tuve la oportunidad de hablar con otras fuentes en Rusia, y definitivamente Rusia también se benefició de objetos que se estrellaron, particularmente en Siberia, según lo que me comentaron mis fuentes, y también eligieron una política de secrecía con el tema OVNI como Estados Unidos. Estados Unidos eligió el escándalo, enfocó el tema OVNI a lo Hollywood, como en sus películas. Los rusos utilizaron una inteligencia de silencio, haciendo un gran avance en muchos aspectos, ¿no? De hecho, los rusos vencieron a los norteamericanos, de acuerdo a mi investigación, en los estudios psíquicos paranormales. Ellos avanzaron muchísimo. Unos genios. Eso tú lo sabes muy bien, pero los adelantaron muchísimo. Y la respuesta de Estados Unidos fue el MK Ultra y otras cosas más. Entonces, todo esto ha venido pasando con Rusia y sigue ocurriendo hasta el día de hoy, que no van a contar abiertamente lo que saben, pero sí que han venido transitando pasos agigantados en la comprensión del contacto con extraterrestres, y también en el beneficio que habrían tenido, insisto, según mis fuentes, con este tema aeroespacial. Recuerdo un amigo controvertido por sus supuestos estigmas, me refiero a Giorgio Bongiovanni, más allá de la polémica que despierta sus estigmas y del enfoque milenarista que le dio a su experiencia de contacto. Estamos hablando del discípulo o de uno de los miembros de Fraternanza Cósmica de Eugenio Siracusa, otro de los clásicos contactados de los 50. Bueno, yo he compartido varias veces con Giorgio Bongiovanni. Yo le tengo un aprecio especial, más allá de que pueda tener tal vez alguna discrepancia, pero cierto es, más allá de lo que uno piense de su caso, que yo también tengo mis reparos, que Giorgio Bongiovanni se entrevistó con Gorbachev, ¿vale? O sea, Giorgio Bongiovanni se entrevistó con Gorbachev y visitó instalaciones importantes en Rusia, y le entregaron material y vídeos de objetos anómalos en el espacio, entregado por astronautas en mano. O sea, toda esa parte de Giorgio es meritoria como investigador. Hay que decir que Giorgio, insisto, más allá de lo que uno pueda pensar de él, como testigo polémico por el tema de sus estigmas, él se hizo periodista, y se hizo periodista en Italia y empezó a investigar, y bueno, y esa parte periodística de él, lo que logró traer los documentos, información de mano pues de las fuentes que le brindó Gorbachev, me parece que es un detalle no menor, que yo realmente aprecio. Entonces, cuando contrasté esa información y otras más que yo tenía, lo que me dijo Marina Popovich, etcétera, etcétera, no hay ninguna duda de que los rusos, uno, como decía, han seguido hasta el día de hoy avanzando con sus experimentos parapsíquicos, pero muy adelante. Segundo, tienen un gran interés en la astroarqueología. Han hecho expediciones a muchas partes del mundo. En mi país muchas veces han venido misiones militares arqueológicas para investigar rastros de posibles civilizaciones extraterrestres o tecnología de civilizaciones antiguas, como en su día tal vez lo quiso hacer, quién sabe, Himmler, ¿no? Para el Führer, la Segunda Guerra Mundial. Y tercero, de que Rusia, y con esto cierro, creo que profundicé demasiado,
no ha querido seguir el camino ostentoso, amarillista de la ufología norteamericana. Perdón, no la ufología norteamericana, sino la difusión militar de los norteamericanos. Lo que pasa es que a los norteamericanos les sirve, aparte que su idiosincrasia, les sirve muchísimo llevarlo por ese sendero circense, ¿no? Para ocultar lo que ellos saben. Sí, yo creo que es un trabajo doble, ¿no? Es decir, te muestran, te distraen con algo y en realidad no te dicen nada. Eso es lo que yo pienso humildemente. Muy distintas, ¿no? Yo tengo la fortuna de estar en Rusia, el pueblo ruso es muy diferente, o sea, en todos los aspectos, el idioma, lo que comen, el clima, su historia, su política, o sea, tienen una idiosincrasia particular y les funciona eso, y los norteamericanos, bueno, o sea, tienen una idiosincrasia muy particular. A mí me encanta Estados Unidos, yo tengo muchos amigos allá, creo que hay gente maravillosa en ese país, la gente maravillosa en ese país, pero hay muchos intereses creados en las grandes potencias que se enredan más allá del fenómeno OVNI en todos los ámbitos, desde la política, la economía, pero esto ya lo sabemos, ¿no? Okay. Bueno, Ricardo, es un placer, como siempre, que nos encontremos y charlemos de todos estos temas. Quería agradecerte de esta manera que hayas iniciado Vivencias, pero además felicitarte por este éxito de este nuevo hijo que tienes y que creo que llegó en el momento justo. Yo no sé cuáles son los hilos que mueven, que yo creo que va más allá de los seres humanos, creo mucho en eso, creo en la magia del universo y creo que los hilos no lo manejó ni la editorial, ni siquiera tú que querías otro libro, yo creo que viene desde otro lado para yo que había se firmado muestre. contrato antes de que se decretara la pandemia. O sea, aparte mi libro tampoco habla de la pandemia, o sea, hay un capítulo que analiza esta circunstancia, va más allá. Tampoco yo puse la fecha de lanzamiento que coincide con todo esto que están hablando sobre el fenómeno OVNI y la desclasificación que podría ser este mes, el mes de lanzamiento de mi libro, o sea, ¿se entiende? O sea, yo no decidí esto, solo decidió, vamos a decir que fue, para que no me acusen de pensamiento mágico, vamos a decir que fue un azar, ¿no? A favor, ¿vale? Un azar. Aunque yo no tengo las posibilidades, pero enhorabuena, porque todo esto está impulsando esta información en donde yo no tengo ningún mérito, creo que los de arriba, como siempre en tus libros y tu obra. Bueno, Ricardo, un abrazo muy fuerte a la distancia, un abrazo enorme a esa hermosa mujer que tienes y bueno, espero que en un corto tiempo ese abrazo pueda ser personalmente, que es lo que necesitamos los seres humanos, el contacto. Es muy necesario el contacto. Así que bueno, un abrazo enorme, que sigan los éxitos del libro, que vayas, sí, enorme, que vayas, que tu próximo viaje también sea sin problema, que a último momento surgen, que no se puede viajar, que esto, que lo otro. Bueno, espero que no ocurra y que muy prontito nos veamos para darnos ese abrazo personalmente. Ha sido un verdadero placer, como siempre, charlar contigo. Estoy llena de información. Me has sacado todas las preguntas que tenía en mente, me las has contestado y eso me hace sentir muy, muy bien. Espero que a nuestros amigos también, vuelvo a repetirte, que vaya todo bien y que ese libro siga juntando adeptos y lectores de cualquier manera, o físicamente o por internet, porque es lo que necesitamos, lo que hablábamos antes, necesitamos eso. Eres muy generosa, gracias, Adrianita, muchas gracias. Y un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Gracias. Un enorme beso. Chao.